Hay llamadas que uno contesta sabiendo antes de escuchar la voz al otro lado que lo que viene no es ordinario. No por intuición mística ni por ninguna capacidad especial, sino porque hay un horario que no miente. Las 3:15 de la madrugada no es la hora de las llamadas normales. Es la hora de las cosas que no pueden esperar. De las que se salen del protocolo habitual porque el protocolo habitual ya no es suficiente para contenerlas. El teléfono sonó a las 3:15. Vi el nombre en la pantalla. Mi suegra. Y supe antes de contestar que lo que venía no era un problema de la casa. Para entender lo que significó esa llamada necesito contaros quién era Carmen, mi suegra, antes de que fuera la persona que me llamó a las 3:15 de la madrugada. Carmen era una mujer que había construido su carácter en la escuela de las cosas difíciles. Había enviudado joven, había criado a sus 2 hijos sola con esa combinación de firmeza y ternura que producen las personas que no tienen otra opción que ser las dos cosas al mismo tiempo. Era de las que no llaman para quejarse. De las que resuelven primero y cuentan después si acaso. De las que cuando dicen que están bien generalmente están bien y cuando dicen que no lo están es porque llevan tiempo sin estarlo y ya no pueden más. En 3 años de relación con su hijo Marcos nunca me había llamado de madrugada. Ni una vez. Contesté. Su voz tenía una calidad que no le había escuchado antes. No lloraba. Carmen era de las que raramente lloraban al teléfono. Pero había algo debajo de la voz que era más difícil de describir que el llanto. Una tensión. Una forma de hablar más despacio de lo habitual como si estuviera eligiendo cada palabra con más cuidado del normal. Me dijo que sentía llamarme a esa hora. Le dije que no se preocupara. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. No con Marcos. Conmigo. Eso fue lo que me confirmó lo que ya sabía desde que vi su nombre en la pantalla. Le dije que la escuchaba. Lo que me contó en los siguientes 20 minutos fue una conversación que reconstruyó algunas cosas que yo creía saber sobre mi propia relación de una forma que no esperaba y para la que no estaba preparado aunque tampoco estuviera completamente sorprendido. Carmen llevaba semanas viendo algo en Marcos que no sabía cómo nombrar directamente a su hijo pero que tampoco podía seguir guardando sola. Cosas pequeñas en su conjunto pero que juntas construían una imagen que le preocupaba. Cambios en su comportamiento que no encajaban con quien ella conocía. Conversaciones que se cortaban cuando ella entraba. Una tensión nueva que no tenía la textura de los problemas ordinarios sino de algo que se estaba guardando con un esfuerzo que se notaba. Me preguntó si yo había notado algo. Me quedé en silencio un momento. Le dije que sí. Que había cosas que había notado y que había estado procesando sin saber todavía cómo abordarlas. Hubo una pausa. Y entonces Carmen dijo algo que no esperaba que dijera. Me dijo que creía que Marcos estaba en un momento muy difícil. Que no era la primera vez en su vida que lo había visto así. Que la primera vez había sido años antes de que yo llegara a sus vidas y que en esa ocasión había tardado demasiado en ver lo que tenía delante y en actuar. Que esa tardanza había tenido un coste que todavía cargaba. Que esta vez no quería llegar tarde. Que había llamado a mí porque yo era la persona más cercana a él ahora. Porque si había alguien que podía llegar donde ella ya no llegaba con la misma facilidad era yo. Que lo necesitaba. Escuché todo eso con la atención de quien está recibiendo información que reorganiza varias cosas al mismo tiempo. Le pregunté qué había visto exactamente. Me lo contó. Con el detalle de una madre que lleva semanas observando a su hijo con esa mezcla de amor y miedo que produce ver a alguien que quieres luchar con algo que no terminas de ver completamente. Lo que describía tenía un patrón que reconocí. No porque fuera un experto en nada. Sino porque había estado viendo fragmentos de ese patrón durante semanas y no había sabido cómo juntarlos de la forma en que Carmen acababa de juntarlos para mí. Marcos estaba mal. No de la forma superficial en que todos estamos mal a veces. De la forma más profunda que se instala cuando algo dentro de una persona lleva tiempo sin encontrar el espacio para salir y se va volviendo más pesado con cada semana que pasa. Le dije a Carmen que iba a hablar con él. Me dijo que lo sabía. Que por eso me había llamado. Me dijo también algo más antes de colgar. Que gracias.
No por lo que iba a hacer, sino por contestar. Por no hacer preguntas que no hacían falta. Por entender antes de que ella terminara de explicar. Que eso le decía algo sobre quién era yo. Que se alegraba de que su hijo me tuviera. Colgué. Me quedé en la oscuridad del dormitorio con el teléfono en la mano durante un momento. Marcos dormía a mi lado con esa respiración de quien está dormido pero no del todo descansando. De quien incluso en el sueño carga algo que no suelta completamente. No lo desperté esa noche. No porque no quisiera, sino porque lo que necesitaba decirle requería que los dos estuviéramos completamente presentes y las 3:30 de la madrugada no era ese momento. Esperé. A la mañana siguiente, cuando Marcos se despertó y la luz entraba por las ventanas y había café y la normalidad de un sábado sin planes urgentes, le dije que quería hablar. Me miró con esa expresión de quien lleva tiempo esperando que alguien diga exactamente eso y que cuando llega no sabe si sentir alivio o miedo. Le dije que lo había notado. Que llevaba semanas viendo que algo no estaba bien. Que no le había preguntado antes porque no había sabido cómo y porque a veces esperamos el momento perfecto para las conversaciones que importan y el momento perfecto nunca llega. Que había llegado el momento aunque no fuera perfecto. Que estaba ahí. Que tenía todo el tiempo que necesitara. Que no tenía que tenerlo ordenado ni explicado ni presentado de ninguna forma específica. Que podía ser como fuera. Marcos no habló inmediatamente. Hubo un silencio que fue largo sin ser incómodo. Del tipo que da espacio a las cosas que necesitan espacio antes de salir. Y luego habló. Lo que salió en esa conversación fue algo que llevaba tiempo encerrado en un lugar que se había ido haciendo más pequeño con cada semana. No un único problema con solución clara. Sino una acumulación de cosas que por separado parecían manejables y que juntas habían construido un peso que Marcos había estado cargando solo porque no había encontrado la forma de compartirlo. El trabajo que no le daba lo que necesitaba pero que mantenía porque el cambio daba miedo. Las expectativas que tenía sobre sí mismo que no eran sus expectativas sino las que había heredado de lugares que ya no recordaba claramente. El cansancio de fingir que todo estaba bien cuando llevaba meses sin estarlo del todo. Y debajo de todo eso algo más viejo. Más profundo. Que tenía que ver con periodos anteriores de su vida que yo conocía por encima y que esa mañana empecé a conocer de otra forma. Lo escuché durante mucho tiempo. Sin interrumpir. Sin ofrecer soluciones que no había pedido. Sin hacer que la conversación fuera sobre mí aunque hubiera partes que me afectaban directamente. Solo escuchando. Cuando terminó le pregunté qué necesitaba. No qué debería necesitar. ¿Qué necesitaba? Me dijo que no lo sabía exactamente. Que hacía tiempo que nadie le hacía esa pregunta y que se le había olvidado cómo responderla. Le dije que no tenía que saberlo ahora. Que podíamos ir encontrando la respuesta juntos. Lo que siguió fue un proceso que no tuvo la linealidad ordenada que uno imagina que deberían tener estas cosas. Hubo conversaciones que llegaban a lugares útiles y otras que se quedaban cortas. Hubo la decisión eventual de buscar ayuda profesional que llegó con su propio tiempo y su propia resistencia antes de llegar. Hubo días mejores y días en que todo lo que habíamos avanzado parecía más frágil de lo que esperábamos. Pero hubo también algo que no habría existido sin la llamada de las 3:15. La conversación que abrió todo lo demás. Llamé a Carmen esa tarde para decirle que había hablado con Marcos. No entré en detalles porque no eran míos para compartir. Le dije que había ido bien. Que habíamos abierto algo que necesitaba estar abierto. Que gracias. Hubo un silencio al otro lado. Y luego Carmen dijo algo con una voz que tenía el peso de años de una madre que había cargado con la preocupación sola porque no tenía a nadie con quien compartirla. Me dijo que no sabía lo aliviada que se sentía de que él te tuviera. No te tengan. Te tuviera. A mí. Esa frase la guardé. No porque fuera un cumplido. Sino porque tenía dentro algo que me decía algo sobre el tipo de persona que Carmen había necesitado que yo fuera en ese momento. Y sobre si lo había sido. Lo que aprendí de esa madrugada tiene varias dimensiones. La primera es sobre las llamadas que uno contesta.
Que hay llamadas que llegan a horas incómodas con información incómoda y que la tentación de no contestar o de contestar solo con la mitad de la presencia disponible es real. Que contestar de verdad, con toda la atención que requiere lo que viene, es una elección. La segunda es sobre los silencios que se prolongan demasiado. Que Marcos llevaba tiempo cargando algo que yo había visto en fragmentos y que no había sabido juntar o no había querido juntar porque juntarlos implicaba una conversación difícil. Que Carmen tuvo que llamarme a las 3:15 para que yo hiciera lo que podría haber hecho semanas antes. Que a veces esperamos señales muy claras para hacer lo que ya sabemos que hay que hacer. La tercera es sobre las suegras que llaman de madrugada. Carmen no me llamó para proteger a su hijo de mí. Me llamó porque necesitaba que yo lo protegiera con ella. Porque había decidido que yo era alguien en quien podía confiar con lo más importante que tenía. Esa confianza no se pide. Se gana. Y se honra siendo exactamente lo que la persona que confió en ti necesitaba que fueras. Esa noche lo fui. Y eso, en los momentos que importan, es suficiente. Eso es todo. Gracias por escucharme.